Gracias, Señor, por el tiempo. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias. Gracias por todo, Señor. Cantamos y decimos, hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida, por el sol, el agua, la familia. En esta mañana, cada uno de nosotros démosle gracias por la oportunidad de estar aquí para celebrar esta Eucaristía. Y más también por la oportunidad de estar con quienes amamos y queremos. Presentémosle en esta mañana a Dios nuestras diferentes necesidades e intenciones. Presentémosle nuestra situación de vida, nuestra familia, las actividades que vamos a realizar en este día, para que todo se desarrolle según la voluntad de Dios. Allí en nuestro corazón presentemos nuestras intenciones. En especial quisiera poner en oración en esta mañana a mi hermana Solange Moreno Riveros, su salud espiritual, física y vocacional, para que Dios le conceda a ella discernimiento, fortaleza, y a cada uno de nosotros. Y digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Apreciados hermanos y hermanas, hoy la palabra de Dios nos presenta un mensaje muy especial en torno al corregirnos, la buena corrección, la corrección fraterna, esa capacidad de yo aportarle al otro, ese poder de Dios que se habla en saber hablar y comunicar. Pidámosle perdón al Señor si no hemos sido buenos correctores. Y si también hemos sido a veces orgullosos para aceptar una corrección, si hemos sido prepotentes y pensamos que el otro no tiene nada que decirme, sino que soy autosuficiente y no necesito de lo que me puedan aportar los demás. Pidámosle perdón por esa falta de comunidad, esa falta de oración en comunidad. Muchos antes de la cuarentena y acá sobre todo decían, ¿y cuándo se abren los templos para la Eucaristía? Muchas personas preguntaban, se abrieron los templos y fueron personas que tal vez no se han visto. Perdónanos, Señor, por la falta de comunidad, de buscar ser hermanos en la oración, por la falta de vivir como hermanos en donde vivimos. Por eso digamos todos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Y el Señor, que es rico en amor y misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad.
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien podemos llamar Padre, aumenta en nuestros corazones el espíritu filial, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Oí al Señor que exclamaba con voz potente: ha llegado el juicio de la ciudad, que cada uno empuñe su arma destructora. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte. Cada uno empuñaba una maza. En medio de ellos estaba un hombre vestido de lino, con los avíos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, dirigiéndose al umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino que tenía los avíos de escribano a la cintura. El Señor dijo: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y marca en la frente a los que gimen y se lamentan por las acciones detestables que en ella se cometen. A los otros les dijo en mi presencia: recorran la ciudad detrás de él, golpeando sin compasión y sin piedad, a viejos, jóvenes y doncellas, a niños y mujeres, mátenlos, acaben con ellos, pero no se acerquen a ninguno de los que tienen la señal. Comenzarán por mi santuario. Y comenzaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanen el templo llenando sus atrios de cadáveres y salgan a matar por la ciudad. La gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Los querubines desplegaron sus alas y se elevaron sobre la tierra ante mis ojos. Junto con ellos partieron también las ruedas y se detuvieron a la entrada de la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres que había visto bajo el Dios de Israel junto al río Quebar, y comprendí que eran querubines. Cada uno tenía 4 rostros y 4 alas, y bajo las alas una especie de mano humana. El aspecto de sus rostros era el de los rostros que había visto junto al río Quebar. Todos ellos iban de frente. Palabra de Dios. Al salmo respondemos: la gloria del Señor se eleva sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que habita en las alturas y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? La gloria del Señor se eleva sobre los cielos. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. gloria, gloria, Aleluya, Jesús es el Señor.
Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos solos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad les digo que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Les digo además que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levánteme la mano los que son aquí papás o mamás. Ven, hay varios. Resulta ser a veces difícil para un papá o una mamá tener que corregir a su hijo y a veces tener que castigarlo físicamente. A mí en algún momento lo hicieron y yo no estoy aburrido porque me hayan tenido que castigar en algún momento de mi vida. Antes doy gracias a Dios. Hoy en día, si ustedes se fijan, vivimos tal vez en un mundo donde todos dicen es que yo hago lo que yo quiero y nadie puede limitarme de mis decisiones. Hoy muchos jóvenes dicen, no, es que yo soy libre y que mi mamá me diga algo, no, es que yo soy libre. Dice la Constitución que soy libre. ¿Cómo así que mi mamá me va a limitar a mí salir a las 11 de la noche a una fiesta y llegar a las 4 de la mañana? No, pues es que yo soy libre. Entonces vivimos en una actitud o vivimos en un pensamiento donde cada quien hace lo que le da la gana. Y eso va en contra con lo que vemos en la palabra de Dios. La primera lectura que escuchábamos nosotros en este día, estamos leyendo articuladamente el libro de Ezequiel. Y si ustedes escuchaban muy bien la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, veían ese juicio de Dios. En varias partes del Antiguo Testamento se hace referencia a ese juicio de Yahvé. Y vemos que en el Antiguo Testamento ese juicio de Dios, es decir, esa corrección de Dios, no era cosa tan sencilla. Aquí nos hablaba de cómo esa presencia de Dios simbolizada en un hombre y con el poder que tenía en torno a estos ángeles, iban y arrasaban con jóvenes y viejos. Y decía que eso era como una masacre y que ese templo iba a quedar lleno de cadáveres. Es decir, vemos la comprensión del Antiguo Testamento donde ese Dios castigaba a quien cometía el error, el pecado, y no lo hacía de una manera sencilla, sino que lo mostraba como la muerte, el castigo. Esa es la escritura. Tenemos que entender que el Antiguo Testamento fue escrito bajo esa idea de un Dios castigador. Ese Dios que no perdona, ese Dios que sí siente compasión por su pueblo, pero que cuando se equivoca, por allá en el Éxodo, cuando hacen este becerro de oro, ¿qué les hacen tragar? El oro. A aquellos quienes adoraron ese becerro. Y después dice que el que tenga ese pecado de la idolatría, su generación, hasta la 4ª generación, serán malditos.
Cosa diferente a lo que escuchamos en el Nuevo Testamento, lo que Jesús nos invita en el Evangelio de hoy. Y entonces empieza la palabra del Evangelio diciendo que si nuestro hermano peca, hay un proceso. El proceso es, primero, yo tengo que llamarlo y hablar con él. Decirle a mi vecina, oiga vecina, esa amistad que tiene usted con ese señor no le conviene porque yo conozco a ese señor. Y usted puede estar poniendo en riesgo su matrimonio. Hablo con ella. Yo usted la quiero, yo la conozco y ya llevo. Y no, oiga, vieja de apretada, usted ya está por allá con ese señor haciendo quién sabe qué. ¿No? Entonces llama a esa vecina y le dice con cariño, la llama en silencio, juntas, solas. O a ese hermano que vemos por ahí que está aceptando propuestas que no son buenas. Hermano, mira que eso te puede llevar al mal. Y el segundo proceso que nos habla la palabra de Dios es que si ese hermano no se hace caso a ese llamado primero, hay que citar a 2 o 3. Y entonces ante ellos hay que orientarlo. Vemos que el número va creciendo. Y si dice que si no hace caso a esos 2 o 3, que cite a la comunidad. Y si ya en la comunidad no se regenera, no cambia, dice que lo considera como un publicano. Es decir, como alguien que no pertenece a la comunidad. Pero a veces nosotros nos saltamos el proceso, ¿cierto? Y el proceso nos lo saltamos porque tal vez en vez de citar a la persona y hablar con ella, de una vez vamos y le decimos a 2 o 3. Ay, si sabe, oiga, mija, si sabe que la vecina está entrando un señor a la casa, uy, le está poniendo los cachos al vecino. Entonces, y puede ser que no sea verdad. ¿Por qué? Porque usted no habló con la persona. Y por eso se generó un problema y hasta se acabó un matrimonio. Nos saltamos el proceso, o a veces, peor aún, hacemos que el otro quede mal ante toda la comunidad. Y entonces hablamos y difamamos del otro y lo hacemos quedar mal. Y puede ser que sea culpable. Pero tal vez el caso concreto es que si tú hablas con él, él pueda cambiar en silencio y él tome conciencia de su error y no se le destruya toda su vida. ¿Cuántos matrimonios no se han acabado también hoy en día por falta de alguien que les pueda orientar? ¿Cuántos hermanos suyos, tal vez hasta sus propios hijos? Porque usted como mamá dice, no, es que yo no le digo nada a mi hijo, pues dice que ya es grande. Pero sabemos que los jóvenes o tal vez las personas que no tienen experiencia, que tal vez ustedes sí la tienen, queridas papás o mamás, ustedes tienen ese deber, aunque sean suegros o suegras, ser un buen suegro y una buena suegra, eso sí, de poder orientar, no de ser metiche. Ay, ¿qué está haciendo mi nuera? Ay, no, es que eso no se hace así, ese caldo a mi hijo le gusta así. No, porque eso no deja vivir. Ay, que es que mira que mi hijo está sufriendo allá con ellas y yo sí que lo trataba bien en mi casa. Dicen, no sea metiche, porque es que ellos tienen que buscar su futuro y tienen que tener peleas y dificultades para poder crecer. Entonces esa invitación que nos hace, mire que el modelo antiguo era que el que peca, su castigo. Hoy Jesús nos dice, el que peca, el que comete error, no hay que castigarlo de una vez, hay que mostrarle el camino, hay que llamarlo, hay que hablar. Para eso está la comunidad, para eso estamos nosotros como hermanos, para eso somos familia. Y mire, el proceso tan bonito de la palabra de Dios es que lo cite en la comunidad, que lo hable le hable con hermandad. Por eso, para poder yo ser un hermano y para poder corregir a alguien, primero tengo que tener esa autoridad moral. Tengo que tener esa autoridad moral. Ay, entonces si no tengo autoridad moral, entonces no puedo decir nada. Pues busca esa autoridad moral. Empieza a forjar esa autoridad moral que te lleva a ti a poder ayudar a los demás.
Hoy muchos cristianos se abstienen de ayudar a los demás porque es que yo vivo de tal manera y entonces yo qué le voy a decir al otro si es que no, pero entonces busca esa autoridad moral. Jesucristo nos invita a eso. Como les decía, en este mundo donde cada quien hace lo que se le da la gana, Jesús nos invita a otro modelo, al modelo de yo poderme interesar por lo que está sufriendo el otro. ¿Cuántos? Yo he visto uno que sale en las misiones, y yo creo que ustedes aquí ven en Cali, o los que me están escuchando, uno se da cuenta de tantas cosas. Personas o parejas, o jóvenes o niños que necesitan de alguien que los oriente. Ayer una amiga me contaba de una niña que sus papás por ningún lado. La mamá se fue y dejó al papá con la niña, y entonces una familiar de ella, ¿qué hizo? Se llevó a la niña para la casa sabiendo que la situación, se la dejaron una encargada, y esta niña empezó a aprender los valores de esta señora, y entonces tanto así que la niña ya le decía abuelita a la señora, y la quería y la amaba. Dice, es que esta es mi familia. ¿Cuántos cristianos, cuántos niños jóvenes necesitan de personas así, de esa manera? Personas que, a pesar de que esa no es mi responsabilidad, yo busco tener responsabilidad con el otro. No soy, por ahí dicen, como un cuzumbo solo. Es decir, que yo solamente velo por mí y que los demás se defiendan. Hermanos y hermanas, hoy nos invita la palabra de Dios a eso, a ser hermanos, a ser comunidad, a saber corregir. Y entonces también nos dice que ese deber de comunidad nos ayuda también a tener esa validez en el cielo. Dice que donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El problema de hoy, tal vez para la iglesia y para en general, para muchas religiones, es que nosotros, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy concreto y real. Nosotros vamos a una Eucaristía, vamos a la iglesia, y a veces pensamos que sí, es verdad, que mi encuentro está solamente con Dios. Yo voy a la misa y es a encontrarme con Dios. Y el encuentro con el hermano. Y el encuentro con el otro. Mire que lo bonito de la Eucaristía, nosotros celebramos la Eucaristía, que es la intención de la comunidad. Ustedes vienen a celebrar la Eucaristía con nosotros. Ese es el sentido de la Eucaristía, de la fiesta, de la última cena, de la celebración de la comunidad. Pero ¿qué tal que nosotros celebremos la Eucaristía y aquí entre ustedes haya dificultades y hayan odios? ¿Será que tendrá sentido celebrar una Eucaristía de esa manera? No tiene sentido. Ahora, tiene sentido porque es la Eucaristía, la celebración, pero no tiene sentido en la comunidad, porque aunque tú ores a Dios, dice Jesús, si vas a presentar la ofrenda ante el altar y tienes algo contra tu hermano, deja esa ofrenda ahí y ve y reconcíliate con él. Estamos pasando por esta situación de pandemia. Estamos tal vez en esa actitud de que cada quien pues debe respetar su espacio por salud, pero que no se nos vaya a quedar eso aquí. Entonces ahora en adelante ya está próxima la vacuna. Y entonces podemos seguir conservando ese modelo que ya venía desde antes. Cada uno en su espacio, a mí no me toquen, a mí no me miren, yo soy aquí y aquí estoy. Y la invitación que nos hace Jesús es que si se reúnen en su nombre, allí junticos, como hermanos, invocando la presencia de Dios como cristianos, allí está Él en medio de ellos, hablando de la corrección y hablando de la oración o de la vida espiritual. Termino con esta historia. Alguna vez un papá tenía a su hijo y este hijo pues era un poquito rebelde. Y entonces el papá quería enseñarle a su hijo cómo cambiar su actitud. Porque este hijo era, pues en el colegio era malo con los compañeros. Era como esos que hacen bullying. Y entonces en el barrio era, por ahí le gustaba como andar rompiendo los vidrios y tocar timbres y molestar a la gente. Entonces el papá ya estaba preocupado por este hijo. Y, ¿qué hago para poder enseñarle a este hijo cómo tiene que cambiar? Un papá seguramente lo hubiera cogido, lo hubiera entrado y le hubiera dado su buen incentivo.
Y entonces lo que hizo este papá es que le dijo: hijo, te voy a enseñar algo. ¿Ves ese tronco que está ahí? Ten esta caja de puntillas, de clavos. Y por cada cosa que tú hagas en contra de alguien, clava un clavo en ese tronco. Y la idea es que tú poco a poco vayas clavando menos clavos. Y entonces el niño, pues cada vez que hacía algo, lo iba clavando allí en ese tronco. Y entonces poco a poco el niño se dio cuenta de todo lo que hacía y cómo iba quedando ese tronco lleno de clavos. Hasta que el niño cambió. Y entonces no volvió a poner más clavos. Y le dijo: papi, cambié, mire, ya no volví a enterrar más clavos ahí. Gracias, papito. Ahora le dijo el papá: pero nos queda un proceso. Ahora, por cada cosa buena que hagas, vas a quitar uno de esos clavos ahí enterrados. Y así mismo, entonces el niño empezó a trabajar y entonces hacía cosas buenas. Entonces a la señora que le había roto el vidrio, entonces se lo trabajó y le arregló. Entonces en el colegio empezó a hacer cosas buenas por sus compañeros. Hasta que terminó y dijo: papá, listo, lo logré, mire, terminé de quitar todos los clavos. Y le dijo: papá, ahora ven y mira, ¿qué pasó con este tronco? Míralo. ¿Qué le había pasado al tronco? Había quedado con agujeros. Hermanos y hermanas, ciertamente nosotros tenemos ese deber con el otro. Qué bueno que nosotros no dejemos agujeros en los demás, sino que al contrario dejemos buenas acciones, que amemos al otro, lo miremos como un hermano y me preocupe yo por él. El saber orientar también para saber corregir es un arte. Es un arte que le toca a ustedes como papás, que nos toca a nosotros como sacerdotes, que nos toca a todos como comunidad, de saber orientar para que cada día nuestra comunidad, nuestra sociedad cambie. Interesémonos por los demás. Una cosa es interesarse y otra cosa es ¿qué? Intrometerse. Entonces que ese sea el signo que nos pide la palabra de Dios hoy y que sea el Señor que nos ayude cada día a ser mejor comunidad, a ser mejor hermanos. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es nuestro, de la comunidad, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que le has dado a tu iglesia para que puedan ofrecértelos y transfórmalos en sacramento de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y todos los santos, proclamamos un himno de gloria. Santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. En el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Te dio gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús. Él es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de la salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Darío de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a tu perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por Dios Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Yo no sé si a ustedes les ha tocado
vivir esa experiencia de que alguien los haya corregido a ustedes, puede ser en el trabajo, como que usted le tocaba desempeñar una labor en el trabajo y llegó de esos jefes que usted dice y la reprendió a usted porque estaba haciendo, de pronto cometió un error y entonces la hizo quedar mal o lo hizo quedar mal delante de los demás. Y uno se siente mal. Uno sabe que cometió el error, porque si no lo reconociera sería peor. Pero el gesto de corregir de esa manera hace que inclusive la persona tome una actitud, desde ahí empieza a tomar una actitud en defensiva. Pero cuando de pronto han tenido un patrón que les ha dicho a ustedes, mire, es que esto no es así, no siempre pasa, pero la persona adquiere como ese cariño por las cosas que hace y sabe que aunque se equivoca, va mejorando y sabe que no tiene un juez, sino que tiene un amigo que lo ayuda a crecer. Esa es la verdadera misión del cristiano, ayudar, caminar juntos. No créeme que yo soy el que mando en el otro, no, ayudar a que el otro camine, ayudar, ser ese buen corrector. En la familia, en el matrimonio, en fin, en todo lo que hagamos nosotros. Pidámosle al Señor en este Padre nuestro que podamos nosotros ejercer bien esa labor de ser hermanos en la comunidad, unidos, para que allí también nos escuche el Señor y esté en medio de nosotros, en el trabajo, en la familia, donde estemos. Allí hagamos comunidad con los que estén junto a nosotros. Y también quisiera pedirle al Señor para que bendiga a mi hermana que está estudiando para ser religiosa, para que Dios le dé a ella ese discernimiento, la haga crecer espiritualmente y le dé salud. Y digamos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Digamos todos juntos, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el signo de comunidad, démonos un signo de paz. Hoy quiero elevar una oración de paz. Hoy quiero soñar que ya no hay guerras. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, por la paz. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, ten piedad. Cordero de Dios, por la paz. Hermanos y hermanas, aquí está Jesús, vivo, presente en medio de nosotros, el alimento que nos hace ser hermanos, comunidad, que nos hace ser cada día perfectos en la solidaridad por los que necesitan de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio. Dichos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos lleven a la vida eterna. Hoy,
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Oremos. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Nuestra Eucaristía ha terminado, nos podemos ir en paz. Vayamos a ser comunidad, vayamos a ser hermanos. Buen día para todos.